Pues la sesión anterior, el día de ayer, no habíamos comenzado a revisar el concepto de límite y también habíamos tomado en cuenta un par de ejemplos respecto a cómo resolver límites con la definición. Ahora, después comenzamos a ver qué es lo que sucedía con un límite a partir de sus límites laterales. Es decir, si yo tenía, por ejemplo, esta función, y habíamos comentado que si tomamos, por ejemplo, aquí un valor x igual a, si yo me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda, aquí lo habíamos denotado como a con un superíndice más y a con un superíndice menos. Entonces, acercándome por ambos lados, hacia acá, pues resulta que la función en ambos casos debería acercarse hacia el mismo lugar, hacia acá, que en general, les había comentado, pues es f de a, aunque en algunas ocasiones cuando a no forma parte del dominio, nos estaríamos acercando hacia un punto que no pertenece a la función. Bueno, entonces habíamos comentado que si calculamos el límite cuando x tiende a a por la izquierda de la función f, pues este tendría que ser igual al límite cuando x tiende a a por la derecha de esta misma función. Si esta igualdad se cumplía, entonces podríamos decir que el límite global, el límite de f cuando x tiende a a, pues es igual a L. Eso es lo que habíamos establecido en la última, al final de la sesión del día de ayer, para considerar lo que son los límites laterales. Vimos un ejemplo muy sencillo en el cual teníamos una recta, un par de rectas, una función definida a partir de dos reglas de correspondencia que geométricamente eran dos rectas, y podíamos ver que existía un salto entre esas rectas, lo cual hacía que los límites laterales fuesen diferentes, y entonces este límite, el límite global, no existiese para esa función. Ahora, vamos a ver un ejemplo más de límites laterales. En esta ocasión vamos a manejar lo que sería el valor absoluto. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 5 de el valor absoluto x menos 5 sobre x menos 5. Es una función que en este caso tiene valor absoluto. Habíamos manejado algo de valor absoluto en funciones, no mucho. Ahora ya podemos manejar un poquito más considerando la parte de límites. Recordando lo que habíamos platicado del valor absoluto, habíamos comentado que en el caso de estas funciones podemos tener ciertas propiedades y que básicamente la función valor absoluto o las funciones que tuviesen valor absoluto es lo que le íbamos a llamar funciones segmentadas, es decir, que iban a tener dos reglas de correspondencia en diferentes intervalos. Dos o más reglas de correspondencia sería para una función segmentada. En el caso específico de una función de valor absoluto como esta, pues sería dos intervalos. ¿Se acuerdan cuál es la definición de valor absoluto? Recordemos que la función valor absoluto nos dice esto. X, la regla de correspondencia X,
si x es mayor o igual a 0, y la regla de correspondencia menos x si x es menor a 0. Así es como tendríamos la regla de correspondencia. Pues es la regla de correspondencia de la función valor absoluto, tal cual como está definida, así, llamada función valor absoluto. Pero la función que tenemos acá, como tal, no es una función valor absoluto, es una función que tiene un valor absoluto, pero no es directamente esta. Lo que podemos hacer es modelarla de tal forma que podamos establecer las dos reglas de correspondencia a partir de la definición de valor absoluto, de esta. Entonces, vamos a hacer el modelo utilizando esa función y considerando primero únicamente x menos 5. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en lugar de tener el valor absoluto de x, voy a tener el valor absoluto de x menos 5. Lo que hacemos aquí pues es nada más sustituir el valor absoluto de x por el valor absoluto de x menos 5, que es lo que tenemos ahí en el numerador de este límite. Entonces, donde haya una x en la definición, voy a sustituir x menos 5. Por ejemplo, en la primera línea. Voy a tomar dentro de esta función valor absoluto de x menos 5 a la regla de correspondencia x menos 5 siempre y cuando x menos 5 sea mayor a 0. Y entonces tomaremos menos x menos 5 si es que x es menor que 0. Dense cuenta que lo que estamos haciendo aquí pues es este x menos 5 está sustituyendo esta x. Entonces esta x debe estar sustituida por x menos 5, lo mismo que esta, y aquí me faltó el x menos 5. Ahí está. Entonces, ya con esto tenemos reescrito la parte del valor absoluto. Lo que vamos a hacer entonces es... ¿Cómo? Ah, cierto. Cierto, este es menor que 0. Ahí está, sí, ya está corregido. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es... a partir de esta definición de esta función fragmentada, que tenemos dos reglas de correspondencia, vamos a aplicarla directamente a toda la función que tiene como argumento este límite. Entonces toda esta la vamos a considerar ya tomando en cuenta lo que acabamos de encontrar. Ahora, antes de comenzar, nada más quiero reescribir algunas cuestiones. Las cuestiones que quiero reescribir son estas. Tanto esta como esta condición de intervalo. Lo que quiero es que queden solamente en términos de x y no de x menos 5. Entonces, prácticamente es solo despejar las desigualdades. De la primera están de acuerdo que les quedaría x mayor o igual a 5, sumando a ambos lados 5. Bueno, en la otra. Nos queda así. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí tengo la recta.
y voy a tomar en consideración ahora sí la función completa. Recordemos que la función es esta. Le voy a poner un nombre, f de x. Igual a valor absoluto de x menos 5 entre x menos 5. A ver, aquí, tomando en cuenta el dominio de la función, ¿qué valor no puede tomar esta función? Vale, entonces aquí debe quedar un hueco. Si este es el valor de 5, ahí debe quedar un hueco. Vale. A ver, de acuerdo a lo que tienen aquí arriba, ¿cuál es la regla de correspondencia para este intervalo? Lo que vamos a hacer para determinar cuál es la regla de correspondencia en ese intervalo, pues es verificar. Estoy en el intervalo desde 5 en adelante, es decir, x mayor a 5. Por lo tanto, el valor absoluto debe tomar esta forma. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, ese valor lo voy a sustituir aquí. Y entonces me quedaría el valor absoluto de x menos 5 en el intervalo del lado derecho debe ser x menos 5 y el denominador se queda como x menos 5. Lo único que estoy haciendo es el valor absoluto lo estoy sustituyendo por la definición de la función, que sería esta, en el intervalo x mayor o igual a 5. Eso es lo único que estoy haciendo. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, me voy en el otro intervalo. En este otro intervalo estoy utilizando x menor a 5. En este intervalo la función toma esta forma. La parte del valor absoluto debe tomar esta forma. Y entonces, al sustituir nuevamente aquí, en la parte del valor absoluto, tomaría menos x menos 5 entre el denominador. El denominador, pues ese siempre se queda como x menos 5, ese no está afectado por el valor absoluto. Entonces, de esta manera, lo que tenemos es la función f de x igual a valor absoluto de x menos 5, todo eso entre x menos 5, la hemos separado en dos reglas de correspondencia. Por un lado, la parte negativa del valor absoluto y por el otro, la parte positiva. Vale, entonces, para calcular el límite, debemos obtener los límites laterales cuando vamos por este lado y cuando vamos por este lado. Entonces, el límite que estamos calculando es límite cuando x tiende a 5 del valor absoluto de x menos 5 entre x menos 5. Bueno, entonces tengo dos reglas de correspondencia, necesito evaluar límites laterales. Primero vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda. ¿Qué forma toma la regla de correspondencia a la izquierda de 5? Aquí están. La parte negativa del valor absoluto, entonces este sería menos. Es más, ya le puedo quitar aquí el paréntesis, porque el menos afecta a toda la fracción. Menos x menos 5 entre x menos 5. Bien. Ahora, más adelante lo voy a mencionar a fondo, pero podemos utilizar la simplificación de límites para poder encontrar más fácilmente el valor al cual tiende la función
cuando x se aproxima a 5 por la izquierda. Entonces, en este momento, algebraicamente podemos manejar x menos 5 entre x menos 5, que eso a final de cuentas me devolvería un menos 1. Lo único que hago es la división. Entonces, esto tendría que ser igual a la evaluación del límite cuando x tiende a menos 5 de menos 1. Aquí, como es una constante, pues no puedo evaluar como tal lo que me quede ahí de función. Es una función constante, pues cuando yo me aproximo, ya sea por izquierda, por derecha o de manera global a una constante, pues ahí no me va a dar otra cosa más que la misma constante menos 1. Entonces, el límite de una constante siempre es la propia constante. Así es como lo podemos enunciar. Pues ya tengo entonces el primer límite. El límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de la función menos x menos 5 entre x menos 5, pues es menos 1. ¿Qué pasa cuando x tiende a 5, pero ahora por la derecha? ¿Qué forma tiene la función? La parte positiva, exactamente. Entonces, esto nos quedaría de esta forma. El límite cuando x tiende a 5 por la derecha de x menos 5 entre x menos 5, pues puedo aplicar lo mismo que hice hace un momento. Puedo simplificar el cociente, x menos 5 entre x menos 5 es 1, y pues entonces resulta que aquí el límite cuando x tiende a 5 por la derecha es 1. Pues ya tengo los límites laterales. Es este y este. Y pues como pueden observar, los límites laterales son diferentes. Como los límites laterales son diferentes, entonces el límite global no existe. Aquí lo que concluimos es que el límite de la función cuando x tiende a 5 no existe. Bueno, para entrar más a detalle en ese tipo de funciones en las cuales no se pueden evaluar, pero sí existe el límite, es decir, que las funciones sean discontinuas, tengan ahí un salto que nos hace tener la gráfica completa, pero que el límite sí exista, necesitamos utilizar algunas propiedades, algunos teoremas respecto de límites. Entonces, aquí no vamos a demostrar los teoremas, solamente los vamos a enunciar. La razón, pues, es porque utilizan directamente la definición de límite para poder validarse. Pero pues nos tardaríamos mucho tiempo el estar demostrando cada uno de los teoremas sobre límites mediante la definición. Entonces aquí solamente los voy a enunciar. Entonces, los teoremas sobre límites. A ver, el primero, que tiene que ver con el límite cuando x tiende a algo, a un valor a de una constante, pues es el que les acabo de mencionar. Esto es igual a la constante. Eso pues siempre lo vamos a cumplir para cualquier constante, sea 0, sea 1, sea negativa, positiva, lo que ustedes quieran. Para cualquier constante, su límite siempre va a ser la propia constante. Ahora el de la suma de funciones. Si yo tengo el límite cuando x tiende a de dos funciones f más g, pues es lo mismo que evaluar cada límite de manera independiente.
de esta forma. Entonces podemos separar mediante la suma a los límites. Si tengo una resta, pues recuerden que la resta es un caso especial de la suma. Entonces opera exactamente igual. ¿Qué otra operación entre funciones se acuerdan que mencionamos en el tema anterior? Multiplicación. Primero, tengo el límite del producto de una constante por una función. Entonces aquí la constante puede salir de la función, puede salir del límite y solamente calculo el límite de la función. Ahora, ese es el caso especial en el cual multiplico una función por un número real, una constante real. Tenemos el caso del producto de funciones, la multiplicación de funciones. Entonces, si tengo el límite cuando x tiende a a de f de g, pues esto nos va a devolver el límite de f que va a estar multiplicando al límite de g. Bueno, si tenemos entonces el producto de funciones y queremos calcular un límite, es exactamente lo mismo que hagamos el producto de funciones, calculemos el límite, a calcular el límite de cada una de las funciones de manera independiente y el resultado multiplicarlo. ¿Qué otra operación tenemos? Tenemos el límite de f sobre g y esto es lo mismo que el límite de f entre el límite de g. ¿Cuál es la restricción? Exacto, el límite del denominador, el límite de g, tiene que ser diferente de 0. Cuando probablemente en el bachillerato ustedes evaluaban un límite y les quedaba algo sobre 0, seguramente recordarán que tenían que hacer por ahí alguna manipulación extraña algebraica para evitar esa división entre 0. Entonces, en realidad esa división entre 0 es exactamente lo que está apareciendo aquí en el denominador, que debemos saltarnos el límite del denominador igual a 0. Eso no lo podemos, eso no está permitido dentro de los teoremas de límites. Entonces, lo que vamos a hacer en los siguientes ejemplos, pues es manejar un poquito de álgebra para poder encontrar cuáles son los límites correctos de algunas funciones, ¿sí? Bien, a ver, tenemos una más, que sería la potencia. Si yo tengo el límite de una función elevado a la n, pues esto va a ser igual a que calculemos el límite de la función y después lo evaluemos a la n. Y aquí hay que considerar que n es un número real. Esto también aplica para las raíces. Solamente hay un caso que lo analizaremos mañana, para el cual no puedo aplicar esta
esta propiedad. No la puedo aplicar cuando el límite de la función es igual a 0 y n es igual a 0. Ese es el único caso en el cual no puedo aplicar esta propiedad. Que el límite y el exponente sean 0. En ese caso tendríamos que manejar directamente la función desde acá para evitar lo que sería la forma indeterminada 0 entre 0. El día de mañana vamos a analizar por qué 0 entre 0 le llamamos forma indeterminada y por qué no está permitido como valor dentro del cálculo. Y que 0 a la 0, 0 elevado a la 0, no es 1, ¿eh? Ahí hay que hacer esa aclaración. 0 entre 0 no es 1. Bien, pues estos son los teoremas importantes hasta el momento sobre límites. Ahora, hay una cuestión también importante respecto a como un caso especial de esta última propiedad. Lo voy a poner con otro color. Y la condición especial es ¿qué pasa cuando n es fracción con denominador par? Es decir, un medio, un cuarto, un sexto, así sucesivamente. De acuerdo a las propiedades de exponentes y radicales, si n es un denominador par, tendríamos esto. El límite cuando x tiende a de la raíz enésima de n. Entonces, esto también lo podemos calcular como la raíz del límite es entonces la raíz del límite de f cuando x tiende a la raíz enésima. Ahora, ¿cuál es la condición para que pueda evaluar este límite considerando esta raíz? Exacto, que el límite sea mayor a 0. Eso solamente lo debemos tomar en cuenta si tenemos el exponente con denominador par, es decir, una raíz par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. La condición entonces para este caso especial del límite potencia, pues es que el límite cuando x tienda a de f tendría que ser mayor o igual a 0 para que pueda existir la evaluación de este límite, ¿sí? Bueno, pues estos son todos los teoremas hasta el momento. Ya después vamos a ver otros teoremitas más sobre límites para poder resolver otro tipo de límites, no los algebraicos que vamos a resolver en este momento. Y digo algebraicos pues porque vamos a utilizar cocientes y radicales.
Bien, vamos a comenzar a ver este límite. Es un límite bastante simple y le vamos a ir subiendo el grado de dificultad para que vayamos viendo qué es lo que podemos utilizar para resolver límites. Entonces, tengo el límite de la función x menos 4 entre x cuadrada menos x menos 12. Esa es la función que vamos a evaluar en el límite cuando x tiende a 4. A ver, lo primero que deben hacer es contemplar la evaluación directa del límite. Si les da un valor aceptable, es decir, que no sea un cociente entre 0, entonces ese es el valor del límite. En caso contrario, vamos a tener que hacer alguna manipulación y vamos a auxiliarnos de los teoremas para que podamos encontrar la solución correcta del límite. Entonces, voy a evaluar el límite directamente. A ver, si evalúo el límite, me quedaría 4 al cuadrado menos 4 menos 12 y como numerador 4 menos 4. Entonces, en este momento, pues lo único que hacemos es evaluar la función en x igual a 4 y eso nos tiene que devolver un valor específico. Entonces, en el numerador me queda 4 menos 4 es 0 y en el denominador me queda 4 al cuadrado es 16 menos 4 12 menos 12 0. Y entonces aquí tengo el cociente indeterminado 0 sobre 0. Bueno, eso quiere decir que debo manipular la función de manera algebraica para poder encontrar el límite. ¿Alguna sugerencia para manipular esta función? Exactamente, factorizamos el denominador. Exacto. Eso es lo que debemos hacer en primera instancia. Entonces, a ver, factorizando el denominador, dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados menos 12. Exacto. Menos 4 y más 3. Bien. Pues entonces, ya tenemos factorizado el denominador. Teniendo factorizado el denominador, lo que haríamos paso por paso sería aplicar teoremas sobre límites. Nada más lo voy a hacer en este ejemplo para que observen por qué es válido el que ustedes manipulen la expresión y puedan hacer simplificaciones, como lo hicimos hace un rato en el límite con la función poseyendo un valor absoluto. Por teorema sobre límites, pues el límite de un cociente es el límite del numerador entre el límite del denominador. Pero en este caso el denominador es un producto. Entonces, este producto lo puedo separar en dos límites. Primero tomo en consideración el límite del primer factor de x menos 4 que va a multiplicar al límite del segundo factor, x más 3. Entonces, los límites que enunciamos hace un ratito, los teoremas que enunciamos hace un ratito, los estamos aplicando aquí directamente. Ahora, lo que podemos observar pues es que algebraicamente el límite que aparece en el numerador se va a simplificar con este y debo hacerlo antes de evaluar los límites, porque si no entonces tendría otra vez el cociente 0 entre 0 y eso no lo puedo simplificar.
Entonces, antes de evaluar el límite, pues nos damos cuenta que podemos simplificar tanto en numerador como en denominador el límite de x menos 4, de la función x menos 4. Y al final lo único que nos va a quedar es 1 entre el límite de x más 3 cuando x tiende a 4. Y pues aquí ya podemos evaluar directamente el límite y esto nos devuelve un séptimo. Ya evaluando directamente el límite de x más 3. Bueno, entonces idealmente pues lo que seguramente aprendieron en el bachillerato cuando vieron límites, pues es ir simplificando toda la expresión para encontrar cuál es el límite correcto, cuál es el valor del límite correcto, ¿sí? Y pues en esencia lo que hacemos es esto que acabamos de hacer aquí, aplicar los teoremas sobre límites para ir simplificando aquellos límites en numerador, en denominador, cuando se estén sumando, cuando se estén elevando alguna potencia, etcétera, ¿sí? Vamos a calcular otro límite. Vamos a trabajar con este límite. El límite de x cúbica menos 27 entre x cuadrada menos 9, cuando x tiende a 3. A ver, hagamos lo mismo que de hace rato. Evaluemos el límite directamente. Entonces, evalúo la función en 3. Y me quedaría 3 al cubo es 27. Menos 27, 0. Entre 3 al cuadrado es 9, menos 9, 0. Nuevamente tenemos la forma indeterminada de 0 sobre 0. Pues vamos a hacer la manipulación y aquí ya no voy a aplicar los teoremas sobre límites explícitamente. Ya vamos a hacer la simplificación de la función tal cual como la tenemos aquí, ya después de factorizar algo. Bien. A ver. ¿Cómo podemos factorizar esta función? A ver, abajo tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces abajo tendría x menos 3 por x más 3. En el denominador tengo esto, la factorización por diferencia de cuadrados. Y en el numerador es una diferencia de cubos. ¿Se acuerdan cómo factorizar la diferencia de cubos? X menos 3, la raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo, por x cuadrada más tres x más 9. Exacto, entonces ya tenemos factorizada la diferencia de cubos. Y aquí pues ya puedo hacer simplificaciones. Como todos estos son productos, este se puede simplificar con este para que nos devuelva 1. Bueno, al final el límite que tenemos que calcular
es este. Este es el límite que tenemos que calcular ya una vez que hicimos la manipulación algebraica para simplificar algunos términos o algunos factores, mejor dicho. De hecho, esta pues ya podemos aplicarla directamente, ya podemos evaluar el límite directamente. Entonces, lo voy a evaluar de manera explícita. En este caso, cuando evalúe el límite, me quedaría 3 al cuadrado más 3 por 3 más 9 entre 3 más 3. Ya tengo aquí evaluado el límite. Y entonces 3 al cuadrado es 9. Más 3 por 3 es 9. Más 9 pues es 27. 9 por 3 es 27. Entre 6. Lo voy a dejar directamente como 27 sextos. Y simplificando pues esto me quedaría como 9 medios. Y ese es el límite de la función. Bueno. Ahora, nada más un poquito antes de resolver otro límite con raíces. Un poquito de interpretación geométrica. Supongamos que aquí está la función. No es como tal esta función que acabamos de resolver, pero supongamos que ahí está la función. Bueno, resulta que por el dominio de la función puede existir esto. Que haya un huequito precisamente en la función. Entonces puedo decir que aquí, en el caso de esta función, este es 3. Y pues aquí nos devolvería 9 medios. Entonces, la interpretación geométrica de este tipo de funciones, que cuando simplificamos nos devuelve un valor específico de límite, pues es esta, que la función solamente tiene un pequeño hueco ahí en el valor donde estamos evaluando el límite. Pero si nos damos cuenta, conforme nos vamos acercando tanto por la izquierda como por la derecha hacia 3, en la función nos vamos acercando hacia un valor y este valor sería 9 medios. Entonces, geométricamente lo que tengo en este tipo de límites es una función cuya gráfica tiene un huequito ahí en el valor donde estoy evaluando el límite. Como puedo realizar las factorizaciones pertinentes, entonces ese huequito es el valor hacia el cual la función tiende, hacia el cual la función se aproxima. No lo alcanza porque no puede tomar el valor de esta función, por ejemplo, no puede tomar el valor de x igual a 3. Entonces, no alcanza como tal el valor. 9 medios no es parte de la imagen de la función, pero sí nos vamos aproximando hacia ese valor conforme vamos avanzando sobre el eje del dominio, sobre el eje X. Voy acercándome a 3 y en consecuencia en la función voy acercándome hacia 9 medios, aunque nunca lo alcance. ¿Sí queda clara esta interpretación geométrica de estos límites que podemos factorizar y simplificar? Ajá, exactamente. Porque es un lugar al que me voy acercando aunque no lo alcance. Nos vamos acercando, nos vamos aproximando, pero pues no podemos llegar ahí, ¿sí?
Bueno, pues a ver, vamos a resolverlo rápidamente. Si lo evalúan directamente, obtienen esto. Sería 4 menos 4 menos 2 al cuadrado, pues es 4 menos 4, esto es 0. Entre 3 menos la raíz de 9. La raíz de 9 es 3, entonces tendrían la forma indeterminada 0 sobre 0. Pues hay que hacerle algo al límite para evitar esa indeterminación. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es el proceso de racionalizar, es decir, multiplicar por raíces. Lo que voy a tener es esto. Tengo aquí directamente pues la función que estamos trabajando. El proceso de racionalizar toma en cuenta el quitar las raíces, ya sea del numerador o del denominador. Básicamente lo que queremos en este caso es quitar la raíz del denominador. Eso lo hacemos para evitar la división entre 0. La forma en la que racionalizamos es, dependiendo de cómo tengamos la raíz, en general es multiplicar y dividir por el conjugado. Ahora, ¿qué es el conjugado? Es multiplicar y dividir por este mismo término, pero en lugar del signo menos, tendría el signo más. Ese es el conjugado. Entonces, lo que tenemos aquí es que multiplicar por el conjugado, que es el mismo binomio, son exactamente los mismos términos, pero solamente cambian en un signo. En lugar de tener un signo negativo, el conjugado tiene positivo y así sucesivamente. Bueno, en realidad nada más son dos casos. Entonces, la ventaja de hacer esto, pues yace en el producto notable del producto de binomios conjugados. El producto de binomios conjugados, pues nos devuelve la diferencia de cuadrados. Entonces, el objetivo de racionalizar mediante el producto, mediante la multiplicación por el conjugado, es que podamos simplificar todos los cuadrados que se puedan. Aquí nada más le voy a poner el igual. Ahí está. Y como estos dos son una diferencia de cuadrados, pues me quedaría como el límite cuando x tiende a 2, el numerador ese se tiene que quedar de la misma forma. No hay manera de simplificarlo hasta la evaluación. Entre. Sería el cuadrado del primer término, que en este caso es 3. El cuadrado de ese primer término es 9. Menos el cuadrado del segundo término, que vendría siendo la raíz. Entonces, esta raíz elevada al cuadrado, pues directamente me queda como x cuadrada más 5. Y entonces con esto, pues ya tenemos una diferencia de cuadrados. A ver, voy a simplificar.
Límite cuando x tiende a 2 de 4 menos x cuadrada por la raíz entre 9 menos x cuadrada menos 5. 9 menos 5 pues es 4. Entonces ya lo voy a escribir aquí explícitamente. Es 4. Y pues entonces aquí ya tenemos una manera de simplificar. En el numerador tengo 4 menos x cuadrada y en el denominador también tengo ese mismo binomio. Entonces puedo simplificar este con este para que me quede 1. Y al final lo que vamos a tener pues es el límite cuando x tiende a 2 de 3 más la raíz de x cuadrada más 5. Entonces ya podemos evaluar directamente el límite. Evaluando directamente esto me quedaría como 3 más la raíz de 3 al cuadrado más 5. Es 2. Este es 2. 2 al cuadrado pues es 4, más 5 es 9. 3 más la raíz de 9. La raíz de 9 es 3. 3 más 3 es 6. Que es el valor que precisamente me habían comentado, ¿sí? Entonces con esto pues ya podemos observar que mediante la manipulación algebraica pues podemos encontrar cuál es el valor de los límites para así evitar lo que serían los cocientes sobre 0. Ya sea un cociente de algo sobre 0 o bien la forma indeterminada de 0 sobre 0. Le voy a subir. A ver, tenemos diferentes cocientes, ¿no? Por ejemplo, el cociente A sobre B, que nos devuelve un resultado, un número real, no sé, C. Y tenemos, por ejemplo, A sobre 0. A ver, si nos da un cociente A sobre 0, ¿qué valor tiene? No. Este es un cociente que no existe. El que sí existe es este. 0 sobre algo, diferente de 0, pues esto sí nos da 0. Ese cociente sí existe, 0 sobre algo. El que no existe es algo sobre 0. Aquí lo vamos a considerar como que es un cociente que tiende a ser muy grande, es decir, que tiende a infinito. Mañana que veamos los límites utilizando infinito, vamos a darnos cuenta por qué podemos interpretar que tiende a infinito, aunque en realidad algebraicamente es un cociente que no existe. El otro cociente, pues es 0 sobre 0, y este es lo que le llamamos la indeterminación. Ahora, ¿por qué se llama indeterminación? En álgebra ustedes van a conocer lo que se llama un sistema de ecuaciones compatible, es decir, que tiene solución, indeterminado. Esa solución es múltiple. La parte de indeterminación quiere decir que es múltiple. Existen muchos resultados para la división 0 entre 0. Ahora, ¿de dónde viene este cociente 0 sobre 0 y que nos desemboca en la indeterminación, en que podemos tener múltiples resultados, múltiples soluciones? Voy a poner una expresión
que pues dentro de la matemática creo que nos hace felices cada vez que nos la encontramos. Si yo tengo 0 por x, ¿cuánto nos devuelve? 0. Y eso pues nos vuelve feliz, ¿no? Porque significa que todo se simplificó. ¿Qué valor tendría x? Para que se cumpla 0 por x igual a 0, ¿qué valor debe tener x? El que sea. 1. Puede ser también 0, puede ser 20, puede ser 1000, pi, 1 entre 500 millones, lo que ustedes quieran que sea un número real. Incluso un número complejo también es válido, pero aquí solo vamos a centrarnos en números reales. Puede ser cualquier valor. Entonces por eso es que le puedo poner aquí un signo de interrogación de, pues no sé qué valor pueda tener. Puede tener cualquier valor real. Y eso es a lo que le llamamos la indeterminación. Ahora, ¿qué tiene que ver con el cociente de 0 sobre 0? Si algebraicamente trato de despejar x, ya sabemos que no existe la división entre 0, pero en algún supuesto que yo pudiese despejar x, pues resulta que me aparece este cociente. El cociente de 0 sobre 0 viene precisamente de tratar de resolver o de proponer una solución a la ecuación 0x igual a 0. Como x puede tomar cualquier valor, entonces el cociente de 0 sobre 0 toma cualquier valor. Por eso es que le llamamos una indeterminación. Ahora, no es la única forma indeterminada que existen. Existen otras formas y esas otras formas, algunas están basadas en este cociente de 0 sobre 0. Otras tienen involucrado al infinito.